Vivimos rodeados de cosas que no dependen de nosotros. Las decisiones de otros, los cambios del mundo, las palabras que nos hieren, los resultados que no salen como esperábamos. Sin darnos cuenta, dedicamos gran parte de nuestra energía a intentar controlar lo que jamás podremos dominar. Y ese intento constante de hacerlo todo perfecto, de que nada falle, de que todos nos entiendan, es lo que más nos agota. El estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, ya había identificado este problema. Epicteto, uno de sus grandes maestros, lo resumió con una frase tan simple como poderosa. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa línea, aunque parezca obvia, encierra el secreto de una vida en paz. Porque el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos ante ello. Imagina que conduces y alguien te cierra el paso. No puedes controlar al otro conductor, pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes gritar, enfadarte o puedes respirar y seguir tu camino. Lo que el estoicismo enseña es que, en cualquier circunstancia, la verdadera libertad está en elegir tu respuesta. Esa elección es el único territorio que realmente te pertenece. Cuando aprendemos a diferenciar entre lo que podemos y lo que no podemos controlar, dejamos de sentirnos víctimas del destino. Nos volvemos dueños de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Es ahí donde empieza el poder interior del ser humano, no en cambiar el mundo, sino en gobernarse a sí mismo. El mundo exterior puede ser caótico, pero el estoico aprende a construir un refugio interior. Y ese refugio no es indiferencia, sino sabiduría. Es mirar la tormenta y saber que, aunque no puedas detenerla, sí puedes decidir no dejarte arrastrar por ella. El deseo de controlarlo todo nace de una ilusión. La idea de que, si nada se escapa de nuestras manos, estaremos a salvo. Pero esa búsqueda es una prisión invisible. Intentamos que todo salga como planeamos, que todos nos entiendan, que la vida obedezca nuestras expectativas, y cuando no sucede, sentimos frustración, rabia o ansiedad. El estoicismo nos advierte, no es la realidad la que nos causa dolor, sino la resistencia a aceptarla tal como es. El ego quiere tener razón, ganar, poseer, dominar. Nos convence de que la felicidad está en controlar los resultados, cuando en verdad está en controlar nuestra actitud. Cuanto más nos apegamos a la idea de que el mundo debe girar según nuestros deseos, más sufrimos cuando gira de otra forma. Epicteto decía que querer que las cosas sean como tú quieres es el camino al tormento. Querer que las cosas sean como son es el camino a la paz. La trampa del control total se alimenta de miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Creemos que si soltamos el control, todo se desmoronará. Pero lo que en realidad se desmorona es la falsa sensación de dominio que nunca tuvimos. Cuando el ego se disuelve, aparece algo más profundo, la serenidad. Aceptar no es rendirse, no significa quedarse de brazos cruzados. Significa reconocer los límites entre tu poder y el del universo y actuar con sabiduría dentro de ellos. No puedes decidir el clima, pero puedes decidir si salir a caminar bajo la lluvia o quedarte en casa a disfrutar del sonido del agua. Esa es la diferencia entre vivir desde el ego o desde la conciencia. El estoicismo nos invita a renunciar al deseo de controlar el mundo exterior para recuperar el dominio sobre el mundo interior. Porque solo cuando soltamos lo que no depende de nosotros, descubrimos el poder real que siempre estuvo dentro. Imagina que tu mente es como una lámpara. Si intentas iluminar todo a la vez, la luz se dispersa y pierde fuerza. Pero si concentras el haz sobre un solo punto, esa misma luz puede atravesar la oscuridad. Así funciona también nuestra energía.
Cuando la dirigimos hacia lo que realmente podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, se vuelve poderosa. Cuando la desperdiciamos en lo que está fuera de nuestro alcance, se disuelve en frustración. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: «Pierdes el presente si te preocupas por el futuro». Y tenía razón. Cada vez que dedicamos nuestra atención a lo que no depende de nosotros, regalamos el único tiempo que tenemos, el ahora. La mente que intenta resolver el futuro olvida vivir el presente, y el presente es el único terreno donde se construye la calma. El estoico no busca controlar los resultados, sino controlar su esfuerzo. Sabe que puede influir, pero no imponer. Siembra con intención, pero acepta que la cosecha no siempre depende de él. Esa forma de pensar no solo libera del estrés, sino que multiplica la eficacia. Cuando la mente no está dispersa en el qué pasará, puede concentrarse en el qué puedo hacer ahora. La claridad surge cuando eliminamos lo innecesario, cuando dejamos de pelear con el mundo y empezamos a cooperar con él. No se trata de renunciar a los sueños, sino de actuar desde la serenidad, no desde la ansiedad. Quien aprende a dirigir su atención hacia lo esencial, encuentra en la simplicidad una fuerza inquebrantable. Enfocar no es limitarse, es canalizar. Y en ese enfoque está el secreto de la libertad interior. Porque mientras todos corren detrás de lo que no pueden controlar, el sabio se dedica a perfeccionar su mente, su carácter y su propósito. Una de las mayores virtudes del estoicismo es su claridad práctica. No basta con entender la teoría, hay que aplicarla todos los días. Y para eso el primer paso es aprender a diferenciar con precisión qué está bajo nuestro control y qué no. Parece simple, pero es una disciplina mental que requiere honestidad y constancia. Epicteto enseñaba que hay 3 dominios: el de la mente, el del cuerpo y el del mundo externo. En el primero, la mente, todo depende de ti, tus pensamientos, juicios, intenciones y decisiones. En el segundo, el cuerpo, hay un control parcial. Puedes cuidar tu salud, pero no decidir completamente si enfermas o envejeces. En el tercero, el mundo externo, no tienes control. El clima, la economía, la opinión de los demás, los accidentes, el destino. Cuando confundimos esos dominios, nace el sufrimiento. Pretendemos cambiar a las personas, forzar los resultados, predecir el futuro. Pero el estoico entiende que la serenidad surge cuando alineas tus esfuerzos con lo que sí puedes gobernar. Si dedicas tu energía a lo interno, el mundo externo pierde poder sobre ti. Un ejercicio sencillo para practicarlo es preguntarte ante cada situación: primero, ¿esto depende completamente de mí? Segundo, ¿depende en parte de mí o no depende en absoluto? Tercero, si no depende de mí, ¿qué puedo hacer con mi actitud frente a ello? Esta reflexión convierte los problemas en oportunidades para entrenar la mente. Porque incluso cuando no puedes cambiar un hecho, siempre puedes cambiar el significado que le das. Esa es la raíz del autocontrol estoico. Interpretar con sabiduría lo que la vida presenta. Distinguir entre lo que controlas y lo que no es como separar la paja del grano. Te libera de batallas inútiles y te deja solo con aquello que realmente vale tu tiempo. Tus pensamientos, tus virtudes, tu paz interior. Aceptar no significa levantar las manos y dejar que la vida pase. Aceptar es ver las cosas como son y aún así decidir actuar con sabiduría. El estoicismo no promueve la pasividad, sino la fortaleza. No dice resígnate, sino adáptate. Cuando aceptas la realidad tal cual se presenta, no pierdes poder. Lo rediriges hacia donde realmente puedes influir. Marco Aurelio lo expresó con sencillez. Ama lo que te sucede, porque fue tejido para ti. No porque todo sea bueno o justo, sino porque todo lo que ocurre contiene una lección, una posibilidad de crecimiento interior.
La aceptación es el acto de decir, esto está aquí, no puedo cambiar que haya sucedido, pero puedo elegir cómo responder. Esa elección convierte el dolor en sabiduría. Muchos confunden aceptación con debilidad, pero la verdadera debilidad está en resistirse a lo inevitable. Luchar contra lo que no puedes cambiar solo multiplica el sufrimiento. El sabio acepta y desde esa serenidad encuentra nuevas formas de actuar. La aceptación no elimina la acción, la purifica. Te permite actuar sin rabia, sin ansiedad, sin miedo. Imagina a un marinero que no puede controlar el viento, pero sí ajustar sus velas. Aceptar no significa dejar que el barco se hunda, significa usar la fuerza del viento a tu favor. Esa es la esencia del estoicismo, transformar los obstáculos en combustible. Cada desafío, cada pérdida, cada error puede convertirse en una oportunidad para cultivar virtudes como la paciencia, la templanza o el coraje. Cuando entiendes que todo lo que ocurre puede servirte para crecer, ya nada se siente como un enemigo. Y es ahí donde la aceptación se transforma en poder. El poder de seguir firme incluso cuando el mundo tiembla. Saber qué puedes controlar y qué no es solo el comienzo. Mantener esa claridad en medio del caos requiere una disciplina constante. La mente humana es volátil, se deja arrastrar por la emoción del momento, por el miedo, por la opinión ajena. El estoico entrena su mente como un guerrero entrena su cuerpo. No espera a que la vida sea fácil, se prepara para cuando no lo sea. Epicteto lo decía con firmeza: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de no ser esclavo de tus impulsos. Y eso solo se logra mediante la práctica diaria. Los estoicos recomendaban ejercicios mentales. Escribir cada noche lo que uno hizo bien y mal, visualizar los posibles obstáculos del día siguiente y recordar que nada externo puede dañar tu virtud si no lo permites. Controlar la mente no es reprimir los sentimientos, sino observarlos sin dejar que tomen el mando. La ira, la tristeza o el miedo pueden aparecer, pero no deben decidir por ti. El control interior no se logra por fuerza, sino por comprensión. Cuando entiendes tus emociones, pierden poder sobre ti. Cada día es una prueba. Las redes sociales, el tráfico, las decepciones, las injusticias, todo puede ser un campo de entrenamiento para el alma. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar con ira, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides actuar con rectitud, aunque nadie lo note, demuestras dominio interior. El control verdadero no se exhibe, se ejerce en silencio. No necesita reconocimiento porque su recompensa es la paz. Esa serenidad forjada en la práctica diaria es el escudo invisible del sabio. Lo protege sin aislarlo, le permite vivir intensamente sin perderse en el ruido del mundo. Soltar no es olvidar, ni dejar de amar, ni rendirse ante la vida. Soltar es comprender que algunas cosas, por más que las deseemos, no están destinadas a permanecer. Es aceptar que no todo está bajo nuestro control y que intentar retener lo que debe irse solo genera sufrimiento. Los estoicos veían esta práctica como una forma de libertad. Quien no se aferra no teme perder. Epicteto enseñaba que debemos vivir como quien está de paso, disfrutando sin aferrarse. Si abrazas a alguien, hazlo sabiendo que no lo posees. Si disfrutas una victoria, hazlo sin creerte invencible. Si enfrentas una pérdida, recuerda que nada fue realmente tuyo, solo te fue prestado por un tiempo. Esta visión no busca frialdad, sino gratitud. Cada cosa, persona o momento es un regalo temporal que la vida te permite experimentar. El acto de soltar es una rebelión contra el apego. Nos libera de la obsesión por controlar resultados, por mantener relaciones que ya se rompieron, por sostener identidades que ya no nos representan.
Al dejar ir, recuperamos espacio para lo nuevo, para lo que sí está alineado con nuestro presente. El sabio entiende que no se puede llenar un vaso que ya está rebosando. Soltar también es un ejercicio de fe. Confiar en que el universo tiene su propio orden, aunque no lo entiendas. Que todo lo que sale de tu vida deja un hueco necesario para algo mejor. Y mientras los demás se angustian por lo que pierden, tú eliges enfocarte en lo que aprendes. No puedes avanzar con las manos cerradas, solo cuando las abres puedes recibir. El arte de soltar es, en el fondo, el arte de confiar. Y quien confía, vive ligero, libre de la carga de lo imposible, consciente de que la paz no se encuentra en retener, sino en permitir que todo fluya a su tiempo. Para los estoicos, vivir bien era vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero no se referían solo a los árboles o los ríos, sino al orden profundo del universo. Decían que el ser humano sufre cuando se separa de ese orden, cuando insiste en que las cosas deberían ser distintas. Vivir según la naturaleza es aceptar que todo tiene un ritmo, un ciclo, un propósito, incluso aquello que no comprendemos. Marco Aurelio lo escribió con serenidad: lo que sucede conviene. No porque todo sea justo, sino porque todo encaja en un plan mayor. Si cae la lluvia, el campo florece. Si llega la sequía, el agricultor aprende paciencia. Así también en la vida, los momentos duros fortalecen el carácter. Los momentos de calma enseñan gratitud. Resistirse a ese flujo natural solo genera conflicto interno. Cuando comprendes que formas parte de un todo más grande, dejas de pelear con la vida. Empiezas a verla como una maestra, no como una enemiga. Cada experiencia, agradable o dolorosa, se convierte en una oportunidad para practicar la virtud. La naturaleza no premia ni castiga, simplemente sigue su curso. El sabio acepta su papel dentro de ella y actúa en armonía. Vivir según la naturaleza también significa respetar la esencia humana, razonar, cooperar, amar, servir. El estoico no huye del mundo, participa en él con conciencia. Cumple su deber sin obsesionarse con el resultado. Sabe que el control no está en el destino, sino en su disposición interior ante lo que el destino traiga. Cuando alineas tus pensamientos con la naturaleza, la vida deja de sentirse como una lucha. La aceptación reemplaza la resistencia, la calma reemplaza el miedo. Y en ese equilibrio descubres el control más profundo, el de vivir en paz con lo que es. El estoicismo no es solo una filosofía para pensar, sino un entrenamiento para vivir. Los antiguos sabios sabían que las ideas sin práctica se disuelven. Por eso crearon ejercicios concretos para fortalecer la mente y el carácter. Hoy, esos mismos principios pueden aplicarse a la vida moderna, ayudándonos a mantener la calma en medio del ruido y a enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Uno de los más poderosos es el premeditatio malorum. Imaginar antes de que ocurra lo peor que podría pasar. No como pesimismo, sino como preparación. Si reflexionas sobre los posibles obstáculos del día, cuando lleguen no te sorprenderán. Tu mente ya estará lista para responder con serenidad. No dejes que lo inesperado te domine, decía Séneca, porque nada es tan terrible si lo has previsto. Otro ejercicio es el control de juicios. Cada vez que algo te moleste, detente y pregúntate, ¿es realmente malo o solo lo estoy interpretando así? La mayoría de nuestros sufrimientos vienen de opiniones, no de hechos. Si logras separar la realidad de tu interpretación, el peso emocional se disuelve. El diario estoico también era una práctica diaria. Al final del día, los sabios revisaban sus acciones. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué pudieron mejorar? ¿Qué pensamientos los perturbaron? No se juzgaban, se observaban. Esa autoevaluación constante era el gimnasio de la mente. Por último, la visualización de la muerte, memento mori, recordaba lo esencial: la vida es finita.
Pensar en la muerte no es morboso, es una invitación a vivir con más propósito. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de gastar energía en lo trivial y aprecias lo verdaderamente importante. Estos ejercicios son simples, pero su constancia transforma la mente. Practicarlos es entrenar el alma para vivir con ecuanimidad, sin miedo, sin exceso de deseo y con la libertad interior que da el verdadero control.